Mari Pulamien, Mari Compuche Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Arrancamos la semana con mucha información, muchas novedades. La jornada que corresponde a este lunes 15 de abril, con mucha información de lo que ha ocurrido el fin de semana y también en estas últimas horas aquí en la localidad. A partir de la decisión unilateral de la Junta Vecinal, Bomberos Voluntarios Melipal se ha quedado sin el aporte de 1.500 vecinos desde principios de marzo. Por esta situación, que complica el funcionamiento del cuerpo de bomberos, se inició una campaña de aportes a través del CISEI para así poder lograr recomponer la ayuda lo antes posible. Valeria Leighton, integrante femenina de Bomberos Voluntarios Melipal, explicó además que han recorrido las calles de su jurisdicción para dialogar con la comunidad sobre la necesidad de apoyar su accionar con una cuota social a través del CISEI en las facturas de luz. Estamos haciendo una campaña para reincorporar los socios que se perdieron, básicamente del barrio Melipal, y para incorporar más al CISEI. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdieron los socios? Por una decisión unilateral de la Junta Vecinal de Melipal, se sacó la cuota social que venía en la boleta del agua, y entonces es por eso que se perdieron esos socios. Bueno, esta situación, ¿a partir de qué meses o tiempo se empezó a dar? Nos desayunamos, el frío me está pasando una mala pasada. Desayunamos de esta noticia en marzo, empezamos a no percibir el aporte de 1.500 familias aproximadamente, con la cuota social de 65 pesos. Bueno, y esto obviamente le ha generado problemas, ¿no? Y en lo cotidiano del cuartel es muchísimo. Nosotros tenemos subsidios que recibimos de Nación, de provincia, del SINBOP, pero la cuota social representaba un montón de cosas que en el cotidiano nos ayudan a todo lo que es administración. Estamos más que agradecidos a los vecinos de Melipal que han contribuido por casi 50 años, pero bueno, estamos ahora necesitando que esos aportes sigan estando, porque cuando te menciono estos ingresos que tenemos de Nación o de provincia, vienen con un marco teórico que hay que gastar en X cosa. En cambio el cotidiano hay veces que se rompe una manga, a veces se rompe una lanza, a veces una capacitación. Por lo general las partidas estas que te menciono no son para capacitaciones, y como sabrás, bueno, Melipal somos bastante profesionales en lo que hacemos, por eso es que necesitamos recuperar estos socios. Valeria, a raíz de esta situación han comenzado una campaña en el CISEI para que la gente se sume, de la gente de Bariloche, y pueda acompañar al Bomberos Melipal. Sí, estamos asociando a todas las personas que quieran en el CISEI. Tenemos un número que, bueno, ahora no lo recuerdo, pero tenemos un número ya que a partir de mañana ya se puede cargar online todos los socios que quieran adherirse. Bueno, a la cooperativa uno puede ir y decir que quiere aportar para Bomberos Melipal, y también se puede incorporar, ¿no? Sí, podés ir a la cooperativa, podés ingresar online, podés ingresar en la página de la cooperativa de la SEB y decir que querés adherirte a Bomberos Voluntarios Melipal, y empezás a pagar todos los meses junto con tu luz, con la boleta de la luz, 65 pesos. Valeria, ¿cuántos son los integrantes actualmente del cuerpo de bomberos? Somos 53 bomberos del cuerpo activo, unos 14 aspirantes que se están preparando, que se están capacitando para renovar el cuerpo activo y para que los viejitos ya descansen un poco. Y bueno, eso es el cuerpo activo más la comisión directiva, que son 12 integrantes o algo por el estilo, no me recuerdo bien el número. Bueno, ¿la zona de influencia de bomberos? La jurisdicción de Bomberos Melipal es desde el kilómetro 1 de Bustillo hasta el kilómetro 10, después Catedral, Coihues, Arelauquen incluido, hasta Lago Gutiérrez. ¿Cuáles son como las mayores intervenciones que hace Bomberos? Nosotros tenemos, en los últimos 3 años las estadísticas dan que tenemos un 25% de accidentes, un 20% de atención a personas, un 25% de incendios, y el resto 20% es, por ejemplo, cubrir eventos como la fiesta del chocolate que se viene.
Bueno, para los que por ahí no estamos muy ubicados en la zona de Melipal, ¿dónde se encuentra el edificio, ¿no?, de bomberos? El cuartel central está en la calle Roca 3755. Después hay un destacamento en Los Coihues y hay un destacamento en Catedral. Valeria, gracias y bueno, recordanos nuevamente acerca de esta campaña o invitar a la gente, ¿no?, que te está escuchando. Bueno, invitamos, y también desde el sábado estamos yendo casa por casa, intentamos cubrir toda la jurisdicción, es muy grande, somos pocos los voluntarios que podemos destinar este tiempo, pero invitamos a todas las personas que quieran adherirse a la cuota social en el CISEI de Bomberos Voluntarios Melipal. Muchas gracias. Un llamado al 103 evitó una tragedia en un episodio de violencia de género. Este domingo 14, una niña alertó un episodio de violencia de género a través de la línea de emergencia 103. Un operador de protección civil brindó contención a una de las víctimas y facilitó el arribo del personal de la policía. Patricia Díaz, de Protección Civil, indicó que la niña se comunicó al número 103 porque fue parte de una de las charlas sobre seguridad que desarrolla el personal municipal en las escuelas. Díaz valoró los buenos resultados de este programa Educando en Seguridad que realizan sobre prevención y reacción a los más chicos. Voy a hacer una historia un poco más atrás. O sea, nosotros estamos dando capacitación en todas las escuelas sobre seguridad en las escuelas, sobre grooming, bullying, redes sociales, cómo llegar a la escuela tranquilo, se llama corredor seguro, lo que tiene que ver con cómo llegar a la escuela, por dónde están las cámaras ubicadas para que los chicos lleguen seguros, cuáles son los corredores que están vigilados todo el tiempo. Y entre toda esta capacitación que se les da en las escuelas, se les informa que el número 103 es el número de emergencia que trabaja las 24 horas y que se le da respuesta inmediata a todo lo que es emergencias, incendios, accidentes, todo lo que tiene que ver con la emergencia cotidiana, digamos. Pero se machaca bastante sobre ese número, no sé, se insiste mucho sobre el 103. Bueno, ocurrió que el día de ayer, una niñita se ve que recordó esto de que se le enseñaba en la escuela, y ante un evento de violencia familiar, que un adulto masculino le pegó a ella primero y después a la mamá, esta niñita llamó por teléfono al 103. La persona que estaba en el despacho siguió un protocolo, retuvo en la línea a la niña para que le siguiera hablando, para sacarle datos de cómo llegar hasta la vivienda, despachó inmediatamente a policía mientras mantenía a la nenita en el teléfono y llamó al centro de monitoreo para comprobar la dirección que daba la nena, para ver si lo que la nena informaba como datos de la casa eran verdaderos. El centro de monitoreo confirma el arribo de policía. Hasta ahí es nuestro rol, digamos. Nuestro principal rol es el despacho de la emergencia. Pero lo que rescatamos de esto es que las charlas que se dan en la escuela sirven más allá de lo que uno piensa, ¿no? Uno cree que le está enseñando al chico a que, en caso de que alguien lo quiera robar, o en caso de que vea un incendio, llame rápidamente 103, y en realidad es un número que les queda grabado como para cualquier tipo de emergencia, y nos alegra el poder dar una respuesta y evitar que, bueno, como dijeron ustedes, esto pase a mayores. ¿Qué otro tipo de asistencia realiza, además de esta situación puntual, desde Protección Civil? No, nosotros no somos especialistas en el tema de violencia de género, por lo tanto nosotros lo que hacemos es despachar lo que protocolarmente corresponde, que es a la policía. Normalmente la persona llamaría al 911 o al 144, sin embargo, bueno, insisto, por este tema de la capacitación que se da a los chicos, recordó el 103 en buena hora, y se despachó a la policía. El protocolo es despachar a policía rápidamente, que después ya realmente desconozco cuáles son los canales que se siguen, pero hasta ahí llega nuestra cobertura. Lo que quiero recalcar de esto es la capacitación que se da en las escuelas. Ya tenemos el 86% de las escuelas cubiertas con esta capacitación. Nos falta un poco más, ya comenzamos también con las juntas vecinales. El día 25 de abril tenemos la primer charla para juntas vecinales en
en la sede de Bomberos Campanario para un grupo de juntas vecinales. Después el 6 de mayo en Bomberos Rucacura para otro grupo de juntas vecinales, el 9 de mayo para otro grupo de juntas vecinales, y así vamos a ir dando estas capacitaciones de seguridad y las de juntas vecinales de lo que tiene que ver con el plan de evacuación de Bariloche. Mira, hay de todo, hay desde llamados telefónicos porque hay un auto mal estacionado, hasta llamados telefónicos por incendios, por accidentes, por caída de árboles, por personas perdidas, por pumas, por gatos arriba de un árbol, por preguntar cuál es la farmacia de turno o si la remisera de turno está trabajando, ¿no? O sea, tenemos de todo, pero las emergencias tienen que ver con el día a día, o sea, hay de todo. La mayoría, desde el 28 de octubre hasta el 28 de febrero, la mayoría fueron por incendios de interfase. Eso sí, es para recalcar que tuvimos cerca de entre 10 y 14 llamados de incendios de interfase en ese periodo. Patricia, consultarme si es la primera vez que una menor, a partir de estas capacitaciones, hace algún tipo de este tipo de denuncias. No, es la segunda vez que nos ocurre. Sí. La vez anterior fue un niño de 10 años, es la segunda vez que nos ocurre. Y a ese niño se le preguntó por qué había llamado y él dijo, porque lo que aprendí en la escuela. Ahí pasaban las palabras de Patricia Díaz, de Protección Civil Bariloche. Las dos CTA y sindicatos en la CGT convocan a un paro nacional activo. La semana pasada, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en conjunto con 80 regionales de la CGT, convocaron a un paro nacional activo para el día 30 de abril en rechazo a las políticas económicas del Gobierno Nacional. Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro, participó en Buenos Aires del Congreso que definió el paro en rechazo a las políticas económicas, la destrucción de las industrias, la desocupación y la pobreza de estos últimos años. Sí, el paro es el 30 de abril, y surge de algo que para nosotros fue muy importante por el grado de unidad que significa. El jueves pasado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el local de la CTA de los Trabajadores, hubo un plenario unificado donde participamos secretarios generales de las provincias de la CTA de los Trabajadores y secretarios generales de las distintas provincias de la CTA Autónoma y las dos mesas de conducción, tanto la CTA Autónoma a nivel nacional como la CTA de los Trabajadores a nivel nacional. Y a la par, en el local de Esmata, estaba sesionando un plenario de regionales de la CGT, convocada por los sectores más combativos de la CGT, que el sector de camioneros, el sector que lidera Palacio Bancario, los compañeros de Esmata, y sesionando en paralelo llegamos a una misma conclusión que luego fue anunciada en conjunto por las máximas autoridades de estas centrales en el local de Esmata, que fue de hacer un paro nacional el día 30 de abril. Un paro que es contra todas las medidas económicas que está llevando adelante este gobierno, que afectan tanto a los trabajadores, trabajadoras, a la pequeña y mediana empresa, a los jubilados y jubiladas. Un paro que apunta a hacer además la continuidad de un plan de lucha, de la continuidad de un plan de acción y de unidad, y que además no va a ser la única actividad que se va a realizar hasta que no cambie el rumbo económico de este gobierno, y además que creemos que tiene que ver también con ir marcando la cancha para que toda la ciudadanía sepa que no hay otra alternativa que la de cambiar justamente el gobierno en el mes de octubre. Nosotros creemos que a partir del mes de diciembre en nuestro país tiene que haber un gobierno con una visión diferente, que ponga la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. Y cuando decimos al servicio del pueblo, decimos al servicio del desarrollo de la pequeña y mediana empresa, al servicio de generar empleo, al servicio de tener paritarias por arriba de la inflación, al servicio de que los jubilados y jubiladas no tengan que estar como hoy definiendo algunos jubilados o jubiladas si compran un remedio u otro, o si compran el remedio o pueden comer. Así que en este sentido, este paro nosotros pensamos que va a ser contundente, fuerte, porque estamos diciendo las dos CTA, más muchísimos sindicatos de la CGT, y creemos que inclusive los compañeros de base de aquellos pocos sindicatos de la CGT que estaban convocando un paro el 1 de mayo, que realmente es una cosa que no se puede entender, van a parar el 30 de abril, porque están presentes regionales de todo el país.
La modalidad estamos definiendo, seguramente va a haber una marcha nacional que se está definiendo si es a Plaza de Mayo o a qué otro lugar de Capital Federal, y lo que se está definiendo en cada una de las provincias es si se van a hacer además medidas regionales o no. Nosotros vamos a tener una reunión nuestra provincial el día 22 de abril y mientras tanto vamos a ir charlando con los compañeros de las demás centrales, así que la semana que viene vamos a estar anunciando si hay además de la participación en la marcha a nivel nacional, medidas en la provincia y en qué lugares de la provincia. Acciones, digo, no, la medida es el paro, ¿no?, en toda la provincia. Como es habitual todos los años, la edil Julia Fernández de Juntos Somos Bariloche informó que ya se han enviado las solicitudes a todos los establecimientos educativos para participar del programa Concejal por un Día. El tiempo límite para inscribirse es hasta el día 15 de mayo. Se pueden retirar los formularios en el Consejo o descargándolo desde el sitio web del organismo municipal. La edil detalló que pueden participar los colegios públicos y privados a partir de tercer año a través de las instituciones y con el acompañamiento de los docentes. Así podrán trabajar en algún proyecto de ordenanzas o alguna iniciativa. Comenzamos como todos los años con el programa a principio de año. Hemos enviado las solicitudes a todos los establecimientos a través de la delegación y poco a poco informamos que todos los interesados para participar en Concejal por un Día en el programa que realiza el Consejo Municipal lo puede hacer hasta el 15 de mayo, retirando tanto un formulario por la mesa de entradas del Consejo Municipal o escribiendo un mail a jfernandez.cm@bariloche.gov.ar. O bajando el formulario de la página del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, así que pueden acercarse a partir de tercer año a través de las instituciones y con el acompañamiento de los docentes para de esta manera poder trabajar a lo largo de todo el año en algún proyecto de ordenanza o alguna iniciativa y ser concejales por un día, elegir algún compañero que pueda participar y los represente a todos. Bueno, y ahí los concejales generalmente somos tutores de los distintos grupos y también los acompañamos en esta tarea. ¿Hace cuánto que vienen realizando este programa? En el 2012 que se lleva adelante el programa en el Consejo Municipal. Antes había una norma, pero no se había puesto en funcionamiento y aplicado, y cada año recibimos mayores inscripciones de distintos grupos de la ciudad que están interesados, y en eso agradecemos también a todos los docentes que acompañan el programa habitualmente y al Consejo en general y a todos los concejales que trabajan durante todo el año, como los asesores y secretarios que trabajan también con nosotros, que acompañan a los chicos. ¿Se sabe? Bueno, ¿cuál fue el resultado a partir del trabajo que se realizó en 2018? Estamos muy conformes con el resultado, sí hemos incorporado y cada año vamos, ajustando algunas cuestiones en relación de que por ahí algunos años necesitábamos mayor ámbitos de debate, entonces incorporamos mayores reuniones de comisión o en algunos momentos sentimos la necesidad, y el año pasado lo realizamos, en establecer una reunión específicamente para explicar a los alumnos y a los chicos en relación a cómo es el proceso metodológico de una sesión formal, que es muy importante, y eso a través del reglamento, y otros años no lo habíamos hecho, así que vamos tratando de mejorar el programa año a año y siempre estamos muy conformes. Es muy interesante ver, y el contenido del debate que se lleva adelante es importante y la agenda de temas es similar y es totalmente un espejo de la realidad de lo que, digamos, la dirigencia de la ciudad también tiene como temas prioritarios, así que en eso vemos que hay unanimidad de criterios y sin duda hay interesantes aportes y ideas que se traen para después conformarse en normas. ¿Se sabe aproximadamente cuántos chicos han pasado por el programa? No, es una buena pregunta, como la verdad es que me había tocado trabajar antes de ser concejal desde otro lado en ese programa y siempre le tengo un cariño especial. Puedo hacer, digamos, la evaluación y la estadística, pero la verdad específicamente no. Sí tenemos cada año cuántos colegios se inscriben, van variando desde en algún momento 10, 11, 18, 15, depende del año. Lo que sí es interesante es la evaluación de que realmente se sostienen en el tiempo, siempre alguno no llega a completarlo, pero es la minoría, la ínfima minoría, y todo el resto. Y año a año muchos establecimientos se vuelven, digamos, a inscribir, así que eso también habla de que siempre hay algo por mejorar, pero estamos conformes con el programa. En cuanto a la participación, ¿hay más interés por parte de colegios privados o públicos? No, en realidad eso es indistinto, pero tenemos obviamente muchos más colegios públicos, pero es una cuestión de número, ¿no?
Ahí pasaban las palabras de la concejal Julia Fernández. Por este programa de Concejal por un Día, les recordamos que las inscripciones son hasta el día 15 de mayo. Vamos a una breve pausa y continuamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Muley Zungu para seguir compartiendo más información con todos ustedes. Una de ellas tiene que ver con que hoy, 15 de abril, se celebra el Día Internacional del Ciclista. A propósito de esta fecha, Martín Lambrecht, de Bicicletas por la Vida, se refirió al trabajo de la organización que surgió a partir de una fatalidad en el año 2014. Lambrecht consideró que en estos años se puso en la agenda de Bariloche el derecho a circular en forma segura de las personas que se movilizan en bicicleta por la ciudad, pero advirtió que hoy faltan políticas públicas y faltan obras para favorecer el uso de la bicicleta. Bueno, el 15 de abril se establece como Día del Ciclista por la experiencia que tuvo el químico Albert Hoffman con el tema de una sustancia y un viaje en bicicleta, algo muy divertido que pasó hace tiempo, que bueno, no se lo recomiendo, pero bueno, está bueno hablar de la bicicleta, ¿no? Bueno, justamente eso, ¿no? Ustedes son Bicicletas por la Vida. Hablarnos acerca de la organización, ¿cuántas integrantes tiene? Bueno, la organización Bicicletas por la Vida, como saben todos o algunos no lo saben, se organizó en el año... O sea, se empezó a juntar, somos vecinos autoconvocados que a partir de una fatalidad de un compañero en 2014 nos empezamos a juntar primero semanalmente, después un poco más espaciado, pero bueno, conformamos un poco una organización que puso sobre la agenda el tema del derecho a circular en forma segura de las personas que nos movemos en bici. Y bueno, como tal tratamos siempre de seguir adelante con este tema, que bueno, que hay que militarlo de alguna manera, haciendo acciones, pensando posibilidades, tratando de juntarse siempre con los que están arriba gobernando para ver si se puede de alguna manera facilitar y que la gente se mueva de una forma más segura en bicicleta y concientizando sobre todo a la población, que también es muy importante entender que bueno, todos somos actores del tránsito y tenemos que compartir.
Hay respeto, hay más que antes, de hecho también producto de campañas como la de 1,5 metros que hemos estado viniendo haciendo, que bueno, 1,5 metros es la distancia que hay que tener en cuenta a la hora de rebasar un ciclista, que es por si se cae hacia un costado para que digamos, para no arrollarlo. Y bueno, nosotros desde la organización siempre fomentamos esto, que también es una ley, es la ley que habilita al ciclista a circular en rutas y avenidas, y bueno, sí, se comparte, ¿no? De todas formas hay que tratar siempre de recordarlo y de estarle encima, porque es como que culturalmente vivimos en un mundo, no solamente acá en Bariloche, sino en todos lados donde se cree que el auto tiene mucho más derecho que un peatón o que un ciclista, ¿no? Cuando en la pirámide de movilidad primero vienen las personas que caminan, después las bicicletas, ¿no? Pero esto no se tiene mucho en cuenta. Y mismo también el Estado a veces tampoco se hace cargo del rol que tiene en ese sentido de fomentar políticas o campañas que ayuden a la gente a entender cómo es el tema de la pirámide de movilidad, ¿no? Donde hay que respetar primero al que viene a pie, después al que viene en bicicleta y así, ¿no? Y el auto queda en último lugar. Entonces, bueno, un poco también se trata de eso, de tratar de fomentar eso, de tratar a través de la cultura de cambiar las cosas que están mal, ¿no? A nivel políticas públicas mucho no se hizo. La verdad que faltan políticas públicas, faltan obras de infraestructura para favorecer el uso de la bicicleta, para favorecer que la gente camine. Necesitamos ciclovías tanto en las principales avenidas como pueden ser Bustillo, Pioneros o arriba en la Herman o sobre Onelli, como para que la gente entienda que más allá de la bicicleta no es solamente para recrear, sino uno en bicicleta se puede mover, ahorrarse mucho dinero, ganar salud, y eso necesitamos que el Estado lo apoye, ¿no? Si el Estado apoya y brinda la infraestructura para que la gente se mueva, seguramente más gente se va a mover, y en bicicleta seguro. Pero bueno, son decisiones políticas que seguimos de alguna manera tratando, intentando de que lo entiendan los gobernantes, que no solamente es bueno para el residente, sino también es bueno para una ciudad como la nuestra, que vive bastante del turismo, para los turistas, que se encuentren con tener ciclovías y ciclovías seguras, bicisendas, y que se tomen de una vez por todas acciones. Y a veces no es un tema de dinero, sino más un tema de poner la decisión política, sentido común, y con muy poco se puede hacer mucho para mejorar la movilidad. Mayor riesgo hay en las rutas y en las avenidas. Hay mucho riesgo en Bustillo, hay mucho riesgo en Pioneros, hay mucho riesgo en la ruta circunvalación, en aeropuertos. Las rutas es difícil porque los autos desarrollan más velocidad, y ahí también, y por otro lado las rutas son las más elegidas para andar en bici, ¿no? Y por ahí en la ciudad uno se puede mover diferente, o sea, por un poco más seguro, aunque también teniendo en cuenta que siempre hay accidentes en todos lados, pero las rutas y avenidas siempre han sido donde han habido los mayores, digamos, siniestros, se han dado ahí. Por eso es que es importante que el Estado acompañe y que trate de alguna manera de darle ese lugar a la bicicleta, ese 1,5 metros de banquina para poder circular, tanto además más seguro para el que anda en bicicleta y para el que anda en el auto. Este sábado 13 de abril, la comunidad mapuche Paichila-Entreao, junto a organizaciones y vecinos de Villa La Angostura, celebraron el aniversario del resguardo territorial de Pichunco, un área que está dentro de la comunidad. Se trata de una zona protegida por la ley de bosques, que fue dañada a partir de un proyecto de urbanización sobre bosque nativo por parte de un fideicomiso conformado por 22 empresarios. Entre ellos está involucrado el famoso basquetbolista Emanuel Ginóbili. Durante la jornada se realizó una ceremonia mapuche, un conversatorio sobre el resguardo territorial que evitó la destrucción del bosque intangible, entre otras actividades. El huerquén, el vocero, Florentino Nahuel de Paichila-Entreao, señaló que el compromiso es continuar con la defensa del bosque nativo, porque los empresarios junto con Ginóbili siguen con la intención de arrebatarles esa porción del territorio en la zona del Cerro Belvedere. Malmari Compuché. Sí, tal cual como lo decía Oscar, hoy se cumplió un aniversario de lo que consideramos el resguardo territorial de Pichunco, ¿no? Pichunco es un área que está dentro del territorio Paichila-Entreao. Cuando hablamos de Pichunco estamos hablando prácticamente 100 hectáreas, ¿no?, de bosque nativo, la cual, como ya habíamos informado ya en varias ocasiones,
tuvimos un conflicto a partir de que llegó un fideicomiso, ¿no? Que conformado por 22 empresarios, y en sociedad con el señor Ginóbili, ¿no? Queriendo llevar un proyecto de urbanización sobre bosque nativo. Se cumple ya un año, hoy 13 de abril, de ese acontecimiento, ¿no? Para nosotros muy significativo esta fecha porque a partir de ahí pusimos en resguardo este bosque no nativo. Para nosotros tiene mucho valor este espacio territorial porque es parte del territorio ancestral de los Pachilantreados, y por otro lado porque bueno, estamos defendiéndolo aún, no es que se haya ganado, sino que los intereses continúan. Los empresarios con Ginóbili siguen con la intención, digamos, de arrebatarnos este pedazo de territorio. Y nosotros obviamente seguimos con la idea de defenderlo porque consideramos que este bosque tiene que ser perpetuo, ¿no? Tiene que permanecer así como está, como la naturaleza significa para nosotros, digamos, tiene mucho valor porque somos parte de ella y nosotros como mapuche obviamente la vamos a seguir defendiendo. Entonces para nosotros hoy significó eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, hicimos este evento, esta actividad hoy, convocamos a las distintas organizaciones sociales de Villa Langostura, también se hicieron presentes organizaciones de San Martín de los Andes, bueno, comunidad mapuche, ¿no? De Chubut, de Pilar Mahuiza, el lonco Mauro Millán, y así, ¿no? Una serie de representantes que para nosotros nos parecen importantes porque justamente con ellos hemos estado, digamos, llevando este proceso de resguardo, ¿no? Nosotros, si bien el territorio está dentro de la comunidad mapuche Pachilantreado, pero para nosotros es importante y le damos valor este apoyo y acompañamiento que nos han dado, digamos, diversas organizaciones sociales de acá de Villa Langostura, bueno, a la cual agradecemos, pero también con este compromiso de continuar, ¿no? Con este resguardo. Esto para nosotros fue también muy importante porque significó también un nuevo comenzar, ¿no? Acá en Villa Langostura, sabiendo que acá en Villa Langostura hay también mucho interés. La sociedad piensa muy diferente hacia nosotros, tiene otro objetivo, ¿no? Con respecto a cómo vivir acá en Villa Langostura, y nosotros obviamente tenemos otra expectativa. Entonces para nosotros es muy fortalecedor, ¿no? De que nos hayan acompañado distintas instituciones, vecinos de Villa Langostura, lo que significa que vamos a tener que buscar una estrategia, digamos, para fortalecer más este resguardo que estamos llevando adelante, y significa también, ¿no? De que empezamos un proceso también más fuerte, ¿no? En relación a la cuestión intercultural, ¿no? Porque significa que se van sumando más gente, con más convencimiento en relación a cómo tenemos que cuidar hoy los bosques, ¿no? Así que bueno, hoy hicimos también, dentro de esta actividad, quisimos hacer una entrega de presente a todos esos compañeros, ¿no? Que estoy mencionando, bueno, la cual hace 10 minutos terminamos esta actividad y para nosotros salió muy lindo, era más o menos lo que esperábamos, así que bueno, decir eso y continuamos con la lucha, ¿no? Y resguardando este bosque nativo. Florentino Nahuel también explicó durante el aniversario del resguardo territorial que surgió un pronunciamiento para acompañar a los integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe que están siendo enjuiciados injustamente por defender su territorio en la zona de Vaca Muerta en Neuquén. El vocero mapuche realizó un buen balance de las jornadas de este sábado 13, allí en la comunidad Pachilantreado, donde se vivieron momentos muy emotivos. Bueno, nosotros como pueblo mapuche tenemos conflictos, digamos, en distintas partes del Gualmapu. Hoy en la provincia de Neuquén, una comunidad que está siendo muy castigada, ¿no? Muy manipulada, es el LOF Campo Maripe, ¿no? de Vaca Muerta. El territorio del LOF Campo Maripe está en el corazón de Vaca Muerta, lo que significa que está en el corazón del conflicto.
Y sabemos nosotros los intereses fuertes que tiene este gobierno. Tenemos conocimiento, ¿no?, de que el que hizo la denuncia, el que está llevando adelante este juicio, son empresarios, son terratenientes como los hermanos Vela, muy conocidos en la región, pero también sabemos de que ellos ingresaron en plena dictadura militar, ¿no?, ingresaron a territorio de los Campos Maripe y a partir de ahí ellos se consideraron los dueños, pero Campo Maripe siempre tuvo muy en cuenta de que ese territorio fue usurpado por ellos, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí empieza una pelea, una puja. ¿Qué pasa después? Con el tiempo llegan las petroleras, se instalan las petroleras en ese lugar y después se suma obviamente el gobierno de turno, ¿no?, el gobierno del MPN, donde también ve su interés, digamos, en esa porción de territorio, y además porque el gobierno provincial fue parte de este pacto que hubo entre YPF y Chevron, ¿no?, porque firmaron un pacto donde ahí hubo un negociado millonario, donde obviamente la provincia no quiere quedarse afuera de ese negociado millonario. Entonces está claro el interés que tiene, digamos, la provincia, está claro el interés que tiene las petroleras, y está claro también de que estos terratenientes quieren hacerse parte de esa repartija, ¿no? Entonces, obviamente que los Campos Maripe está convencido de que ese territorio es de ellos y lo van a defender hasta la última consecuencia, a la cual nosotros como Pachila Entreado obviamente adherimos, apoyamos y estamos dispuestos también, ¿no?, a tomar algún tipo de medidas si hace falta, o si vemos que en este caso, como se inició un juicio por usurpación, lo acusan de usurpadores a los Campos Maripe, a lo que consideramos nosotros algo totalmente fuera de lugar, ¿no?, que se lo considera Campos Maripe usurpadores cuando son los verdaderos dueños de esas tierras. Y bueno, en un juicio injusto, ¿no?, que se está llevando adelante, y bueno, y por otro lado, las últimas informaciones que tenemos, que el fiscal, digamos, está jugándolo del lado del terrateniente, ¿no?, y la provincia, por otro lado, a través del gobernador Gutiérrez y el ministro Jorge Lara, están empujando, digamos, para que este juicio salga a favor del terrateniente, para así de esa manera el día miércoles ya sale la sentencia final, y vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Ojalá que no sea en contra, ojalá que sea a favor, porque realmente el derecho mapuche está a favor de los Campos Maripe, y si fuera lo contrario, bueno, ahí vamos a tener que prepararnos, ¿no?, para ver cómo salimos a defender a Campos Maripe, ¿no?, y toda esta embestida que se viene por parte del gobierno provincial, ¿no?, del MPN. Muy bien, Beni, gracias por hablarnos acerca de esta jornada, de este aniversario tan significativo para Pachila Entreado, y bueno, que tuvo muchos agregados, mucho contenido. Sí, realmente fue algo lindo. Nosotros cuando empezamos a pensar en organizar este evento, nos imaginábamos algo así, pero realmente las emociones, hubieron muchas emociones, momentos muy emotivos, ¿no?, que realmente el sentimiento que hay por el tema de los bosques es algo muy fuerte, ¿no?, que no solamente lo tenemos nosotros los mapuches, sino que también parte de la sociedad Villa Langostura, y quedó demostrado en esta actividad que se hizo hoy, ¿no?, donde fue muy emotivo para nosotros, y bueno, ese era el agregado que para nosotros nos parece de mucho valor, ¿no?, y a la cual reconocemos, y bueno, y seguir, ¿no?, con esta idea de defender el bosque, y bueno, generando más actividades a futuro. Esa es la idea, así que eso, espero que haya el compuche. Más información tenemos para compartir de lo que ha ocurrido este fin de semana. El sábado se realizó una asamblea de músicos integrantes de Mueva y autoconvocados, donde se informaron que han presentado ante la Subsecretaría de Cultura y el municipio de Bariloche un pedido por la instalación de un circuito de música en vivo con cachet y sonido a cargo del Estado, bajo control de los músicos y abierto a toda la comunidad barilochense. Pablo Juni, presidente de Mueva, explicó que la intención de los músicos de Bariloche es generar trabajo para las y los artistas locales
y espectáculos gratuitos en espacios culturales públicos que ya existen, pero donde el Estado normalmente no precariza haciendo que toquemos a la gorra. Sí, es ya como la quinta asamblea abierta que se está haciendo y bueno, venimos tratando distintos temas y bueno, acá estamos empezando a distribuir un volante donde digamos, figuran algunos de los puntos que nos interesan, ¿no? Que tienen que ver básicamente con, digamos, tratar de generar un poco más de respeto por los derechos del trabajador de la música. Somos todos laburantes, ¿no? Bueno, uno de los principales, entendemos, tiene que ver con la solicitud al municipio de un circuito de música en vivo. Sí, porque se supone que el Estado debería garantizar el acceso de todo el mundo, de toda la población, el acceso al arte y a la cultura, y tiene espacios disponibles para eso, pero a su vez debería contratar artistas para que justamente se presenten, se muestren en esos espacios con acceso gratuito para el público, pero no gratuito por parte de los artistas, debería contratarlos, y no es lo que está haciendo. Hay una serie de espacios en la ciudad, como puede ser la Llave, puede ser la sala de prensa, el SCUM, Sala Frey, la biblioteca, bueno, incluso la calle misma. Hay un montón de espacios de la municipalidad que la municipalidad no contrata. A lo sumo te deja cobrar un bono contribución, ¿sí? O si no tenés que ir a la gorra, pero no contrata el Estado, y el Estado creemos que debería contratar. Debería dar el ejemplo justamente de contratar a los trabajadores de la música, a los artistas. Bueno, en este caso nosotros los músicos, pero en general los artistas deberían ser contratados. Pablo, actualmente, ¿cuál es la situación de los músicos de la ciudad para conocer, ¿no?, el estado en el cual trabajan, en el cual también se realizan las presentaciones? Sí. Y el estado no ha variado mucho, creo que desde siempre, es precario, es muy difícil porque es muy difícil realizar convenios de trabajo, es muy difícil lograr que justamente el Estado acompañe regulando la actividad cuando se desarrolla en los lugares que se desarrolla, por más que sean privados. Creemos que en algún momento tenemos que poder sentarnos a generar algún tipo de convenio laboral o de ordenanza que estipule más, digamos, medianamente en qué condiciones deberíamos actuar los músicos, ¿sí? A nadie se le ocurre pensar que en un local gastronómico los cocineros van a trabajar de cualquier manera, que se tienen que llevar sus cocinas, sus cucharas, sus cucharones, ¿sí? No es así, digamos. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que llevar nuestras herramientas de trabajo, no solamente los instrumentos, que sería lo único lógico, siempre tenemos que llevar sonido. Realmente no hay un espacio en los locales, no hay un espacio adecuado para que nos presentemos, siempre son lugares donde estamos hacinados y no están las condiciones mínimas. Y a eso, sumado a lo que te decía antes, que el Estado, los espacios públicos que tiene, no nos contrata. Te vamos a la gorra o con un bono contribución. Pablo, ¿han hecho una solicitud formal, escrita al municipio? Sí, ya hemos presentado una nota la semana pasada, vamos a volver a presentar otra nota esta semana, y así empezaremos a hacer acciones hasta que alguien nos escuche, y si no, haremos algo para hacer visible esta situación, este petitorio además, ¿sí? Hasta ver si en algún momento el Estado municipal se decide a recibirnos y a darle, por lo menos a escuchar nuestra propuesta y nuestros reclamos. ¿Cuántos músicos estuvieron participando en esta asamblea aproximadamente? En total, te digo, esta es la quinta asamblea y no siempre somos los mismos porque, bueno, obviamente vamos cambiando de día para que, digamos, difícilmente puedan todos los músicos un solo día, pero en total tenemos unos 40 músicos que estamos participando. Pasamos a una información en el ámbito internacional. El enviado especial de la ONU para Siria ha llegado al país árabe en su tercera visita oficial, durante la cual se reunirá con las autoridades sirias. 2 meses después de su primera visita, del nuevo enviado especial de las organizaciones de las Naciones Unidas,
para Siria, Geir Pedersen ha comenzado este domingo su segunda visita oficial al país árabe. Pedersen dirigió a su llegada un mensaje positivo sobre su misión. Compartimos el informe de Hispan TV. 2 meses después de su primera visita, Geir Pedersen, el nuevo enviado especial de la ONU para Siria, ha comenzado este domingo su tercera visita oficial al país árabe. Pedersen dirigió a su llegada un mensaje positivo sobre su misión. Es un placer estar de nuevo en Damasco. Espero y deseo sostener una nueva ronda de discusiones fructíferas en este país. El diplomático internacional se reunió con el canciller sirio Walid al-Muallim y le ofreció un panorama sobre sus esfuerzos para lograr un avance en el proceso de la solución política y las actividades que realizó desde su última visita a Damasco, los principios de respetar la soberanía y el derecho de autodeterminación de los sirios. Para que Pedersen tenga éxito en su misión y para que sus funciones no terminen como las de sus antecesores, debería respetar los principios de los sirios como la soberanía, la autodeterminación, la independencia de todo el territorio nacional y el rechazo a las injerencias. El enviado especial debería comprender la realidad de que cualquier solución política tiene que satisfacer las aspiraciones del pueblo sirio. Pedersen debe superar los errores de los enviados anteriores. Los diferentes medios políticos y populares en Siria estiman que cualquier solución exitosa para la crisis en Siria debe tener como objetivo poner fin a la presencia de cualquier tropa que Damasco califica de invasora y dejar de intervenir en los asuntos internos del país árabe, sobre todo la constitución. Parece que la misión de Pedersen no será fácil, debido a las presiones que aún ejerce el eje antisirio para aplicar medidas que no aceptan los sirios y que contradicen sus principios y aspiraciones. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero vamos a una breve pausa y continuamos con más información, más novedades, aquí en el Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC Videocal. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin
de espacio publicitario. Presentaron la carrera 117 aniversarios de Bariloche. Será este próximo 4 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el circuito Costanera como parte del cronograma de actividades para celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Las modalidades de las carreras son 10 kilómetros individual, masculino y femenino, categorías hasta 30 años, de 31 a 49 años y más de 50, 5 kilómetros en equipo, pareja masculina, femenina o mixta, deben correr juntos todo el circuito, y 3 kilómetros, caminata del vecino, que es recreativo y no competitivo. Para nosotros es un gusto y un honor poder organizar esta carrera por el 117 aniversario de nuestra querida ciudad, y sobre todo nos pone muy orgulloso el poder hacer esta carrera en un espacio recuperado, en un espacio que la ciudad le estuvo dando mucho tiempo la espalda, que es la Costanera, que venimos trabajando hace muchísimo tiempo para que la gente de Bariloche, los vecinos, los turistas puedan disfrutar de la hermosa Costanera que tenemos, y eso lo hemos logrado a partir de una innumerable cantidad de trabajos de limpieza, de recupero, y a su vez con una inversión de lo que es la ecotasa. Entonces, para poder mostrar, recuperar no solo el estado de la obra del skatepark, el pump track, cómo está la Costanera, tomamos la decisión de hacer la carrera con algunos desniveles, yendo por abajo, por arriba, para que la gente pueda disfrutar de nuestra carrera. Entonces, estamos realmente muy orgullosos. Le pedimos a todos los vecinos, a toda la gente que venga el día 4 de mayo a disfrutar la carrera, que va a ser un espectáculo único. Le pedimos a todas las instituciones y a todos los vecinos también de la ciudad que se inscriban para el desfile. Es un desfile diferente en el que todos queremos participar y que todos queremos que participe la comunidad completa. Así que muchas gracias y los esperamos el 3 de mayo y el 4 de mayo para la carrera. Y la idea también nace y tiene vínculo con la cantidad de deportistas que pasa por Casa del Deporte, que habitualmente va a hacer algunos trámites administrativos. Vamos a ver si charlamos para ver si logramos viajar a algún lugar. Entonces siempre es un lugar de encuentro Casa del Deporte. Por eso esta vez va a ser el epicentro de la carrera, todo va a pasar por ahí, por la Costanera. Van a ir por arriba los atletas, pero también van a ir por este lugar, un espacio recuperado, donde habitualmente entrenan, donde la gente sale a caminar, y por eso el objetivo de la carrera no solamente es competitivo, sino que toda la comunidad pueda participar, donde habitualmente comparte las tardes o al mediodía. Uno pasa por ahí y si camina por arriba, por Costanera, va a ver que toda la gente está en los juegos, en los lugares de entrenamiento, realizando algún tipo de actividad física. Así que ese 4 de mayo para nosotros va a ser muy importante que festejemos el aniversario de nuestra ciudad en un lugar que hemos recuperado y haciendo algo que para nosotros es lo más lindo, que es la actividad deportiva. Está abierta a todo el mundo, para quienes quieran competir, para quienes quieran obtener ese trofeo que va a identificar el aniversario de la ciudad, y también está para quienes quieran participar caminando o con alguna novedad que van a ser las duplas y que el profe Ale Mancillas le va a explicar de mejor manera. Sí, estamos muy contentos de haber armado un circuito que nos parece que va a ser muy divertido para los corredores. El circuito Costanera y Paseo del Lago tiene 5 kilómetros. Va a haber un circuito de 10 kilómetros para los corredores individuales con 3 categorías, en damas y en caballeros. Y la modalidad en parejas, que va a ser de 5 kilómetros, una sola vuelta al circuito. Pero también tenemos la posibilidad de la caminata del vecino. Aquellos vecinos que se quieran acercar van a tener la posibilidad de disfrutar de 3 kilómetros del recorrido por el circuito Costanera y el Paseo del Lago, que está realmente muy lindo, y terminar todos ahí en la Casa del Deporte con una fiesta para el pueblo. Lo que quisimos era hacer una carrera participativa, accesible, y creo que lo estamos logrando. Recordarles que la inscripción ya está abierta, que tienen la posibilidad de entrar en www.bariloche.gov.ar para inscribirse con toda la información. Vamos a tener el cronometraje instantáneo, así que es muy fácil la forma de inscribirse y toda la información
durante la carrera y después de la carrera, para que los corredores, los más profesionales, tengan toda la información de cómo les fue y para que todo el mundo tenga un recuerdo justamente de la carrera. Van a tener un kit de corredor con una remera, medalla de finisher, así que queremos que sea realmente una fiesta del deporte. Les recordamos entonces que el tradicional desfile se realizará el día viernes 3 sobre Avenida 12 de Octubre. Pasamos a otra información. Este lunes se concretó la reunión de la Comisión de Economías en el Consejo, donde comenzó a transitar un proyecto de ordenanza que busca eximir de las tasas municipales de todos los museos que se encuentran en nuestra ciudad. El concejal Ramón Chioconi, autor de esta iniciativa, consideró que el proyecto tiene como objetivo que el Estado municipal contemple a los museos como un espacio donde se preserva la cultura. El proyecto tiene como objetivo que el Estado municipal contemple a los museos como un espacio donde se preserva la cultura, básicamente, ¿no? Y esto tiene un marco que desde la UNESCO se propone ya hace muchos años, que es valorar no solamente, como históricamente se ha hecho a través de distintas luchas, lograr los derechos civiles o políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto va en línea de los derechos culturales. La cultura, la preservación de la historia es un derecho para todos los que vivimos en esta sociedad, y entonces creemos que esta apuesta, que es simplemente eximir de tasas, que de alguna manera, digo, indirectamente es un apoyo, un pequeño apoyo que proponemos del Estado municipal hacia aquellos museos, que hoy son muy poquitos en Bariloche, ojalá sean más, pero que los hay y son sostenidos con, la verdad, que con mucho esfuerzo, con mucho amor, digo, por quienes pelean por sostenerlos, por tener las muestras, por cuidarlas y porque sean accesibles a la comunidad. Entonces, en esa línea nosotros proponemos que los museos estén exentos de pagar tasas, determinadas tasas que hoy el municipio les está cobrando. ¿Cuáles son los museos que actualmente están en la ciudad? Conocemos obviamente el que está en el Centro Cívico, además de él, ¿hay algo más? Sí, digo, además del histórico del Museo Moreno acá en el Centro Cívico, que además es una organización civil y siempre ha tenido el apoyo directo e indirecto del municipio, está el Museo Paleontológico debajo de la Costanera, está el Museo en Villa Los Coihues también. También tenemos museos que ya en un marco más comercial, el Museo del Chocolate, pero seguramente puedan ir surgiendo, y capaz que, digo, tampoco estoy seguro, no hicimos un relevamiento, se me puede escapar alguno, pero creo que las distintas actividades que hacen en Bariloche podrían tener sus museos, el Museo de los Deportes de Invierno, el Museo de la Cerveza. Digo, creo que es una actividad que atrae, que convoca, en distintos lugares del mundo la historia convoca, y entonces creemos que en eso es una forma que el Estado propenda, ayude, colabore en estos emprendimientos. Bueno, este proyecto comenzó ya a circular por las comisiones, ¿no? Las diferentes comisiones aquí en el Consejo. Sí, tal cual. Esto ya fue ingresado, creo que en diciembre. Esto lleva un tiempo hasta que tenemos el dictamen legal. Digo, le da un marco, nuestra abogada nos hace correcciones, nos hace propuestas. Los autores las aceptamos, lo corregimos y luego entra a la mesa de las distintas comisiones que se acordó. Como esto es una exención tributaria, tiene que ver con la economía, empezamos tratándolo en la Comisión de Economía, tal cual fue hoy a la mañana. Después pasará seguramente a la Comisión de Gobierno y Legales cuando se cierre el tratamiento en esta comisión, y finalmente, si es aprobado, pasa a una sesión donde se aprobará o no. Bueno, ahí ya viene la discusión ya más política de fondo, pero en general cuando llega ya hay que escuchar muchas voces, se va a escuchar al Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, a ver si tiene algo para aportar en esto, también a distintas áreas que han trabajado con la clasificación del registro único, etcétera, etcétera. Todas cosas que sumen al proyecto, que lo critiquen, que aporten y quizá digan su desacuerdo, también puede ser. Como les comentábamos en bloques anteriores, la comunidad Paichila-Entreao se solidariza con la LOF Mapuche Campo Maripe. Durante el Raún de aniversario por el resguardo territorial en Paichila-Entreao, junto a organizaciones y comunidades, surgió un pronunciamiento a acompañamiento y solidaridad a la comunidad Campo Maripe de la zona de Vaca Muerta en Neuquén, que están siendo enjuiciados.
Pretenden lograr una sentencia para desalojarlos de sus propias tierras. Este gobierno especulador pone en el centro de la disputa la concesión del pacto YPF-Chevron sin importarles la vida de las personas y el medio ambiente. Así lo señalaron en el documento. Mari Compuché del LOF Campo Meripe. Los saludamos desde el territorio lafkenche y en este momento nos encontramos realizando un acto de reafirmación de defensa territorial de nuestros bosques nativos en el resguardo Pinchunco del LOF Pachila-Antriao. Nos acompañan el lonco Mauro Millán del LOF Pillán Mahuiza, Corcovado, Chubut, vecinos y vecinas de diversas organizaciones e instituciones sociales de Villa Langostura, de San Martín de los Andes. Óscar Moreno del canal Mapuche Hualquintún de Bariloche y Carlos Bayer de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país. También Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Alerta Angostura y el conjunto de actores Manzana 44. También músicos y artistas de nuestro pueblo. Estamos todos en esta causa por la defensa de nuestros bosques que están siendo amenazados por especuladores inmobiliarios para una urbanización y en complicidad con el gobierno provincial y municipal. Hermanos del campo LOF Meripe, sepan que estamos pendientes y atentos sobre el resultado de ese juicio infame que les iniciaron los terratenientes Vela, que empujados por el gobierno provincial a través de su alcahuete Jorge Lara, pretenden lograr una sentencia para desalojarlos de sus propias tierras. Esto se ha convertido realmente en algo burdo e inaceptable, cuando estamos todas las comunidades de la provincia esperando que se aplique la ley 26.160 del relevamiento territorial. A esta altura, no hay ninguna duda de que este gobierno provincial especulador pone en el centro de la disputa la concesión del pacto YPF-Chevron, donde va a haber un negociado y un reparto millonario sin importarles la vida de las personas y el medio ambiente. Nuestra Mapu está siendo muy castigada por todos los mercenarios y ladrones, pero ustedes han demostrado y han dado ejemplo de cómo se defiende el territorio y hasta dónde están dispuestos a luchar. El derecho y la razón están del lado de ustedes que han crecido en esta Mapu que los vio nacer. Eso les da la fuerza para doblegar las intenciones del usurpador y cara dura de Andrés Vela. Como LOF Pachila-Antriao y los acompañantes aquí presentes, reafirmamos la defensa de los territorios. Les saludamos y les damos nuestras fuerzas, nuestro Nehuen, para que sigan firmes en la lucha porque es nada más y nada menos que por la vida. Sepan que nosotros como LOF en particular estaremos atentos a las novedades y denunciaremos a este gobierno porque viola nuestros derechos. Estamos dispuestos a hacerlo. Nehuento Leimun, LOF Campo Meripe, Amulepe Tañigüeychan. Vecinos de aquí de la localidad esperan que se implemente el nuevo sistema de turnos en el Hospital Zonal. Como les comentábamos la semana pasada, se colocaron alrededor de 60 sillas nuevas en el sector de turnos del Hospital Zonal de Bariloche. Sin embargo, los vecinos que asisten para ser atendidos no están utilizando las comodidades porque prefieren estar parados en las filas de gente para no perder su lugar. Norma Sandoval, una vecina del barrio Lera, señaló estos inconvenientes y criticó la falta de comprensión por parte de la gente. Se espera que en breve se coloquen pantallas y 2 tótem para turnos electrónicos que permitan que la gente no espere parada. Aparentemente está bien, pero viste que si vos te soltás de la fila, fuiste. Después se arma pelea. A mí me vendría bien porque con el problema de mi pie y todo de mi cadera me gustaría estar sentada, pero no quiero perder la fila porque ya la vez pasada tuve un problema con una señora igual. Por más que encargues el lugar, después se te arma problemita. Pero están buenas y no sé quién la puso. ¿De qué se trata esto con la silla? La silla está muy bien, pero si usted se sienta, pierde el turno. Exactamente, perdés el lugar en la fila.
El turno, bueno, ya es otra cosa, porque llegaba a veces a la ventanilla y tampoco alcanzás el turno. Así que lo mismo. Bueno, usted vino a sacar turno durante la mañana. ¿Cuántas horas más o menos? ¿Desde qué momento está? Llegué como a las 9 y algo acá. Me vine medio tarde, sí, porque el cole no pasaba más tampoco. Me llegué bastante congelada acá. Bueno, es otro tema, ¿no? El colectivo. Sí, está bastante lerdo el asunto del colectivo. Ha cambiado un montón. Bueno, lo ideal para usted como usuaria del hospital sería que las sillas se puedan usar y no perder el turno. Exactamente, sí, pero eso depende de cada uno de nosotros las personas, ¿viste? Depende del genio que tengamos o el humor, porque si no, tranquilamente vos podés ir a sentarte y decir te encargo mi lugar. A veces sí te lo cuidan y a veces no, o por ahí llega alguien y dice no, esta persona no estaba acá y así. Así me pasó la otra vez, pedí que me cuidaran el lugar porque tenía que sacar otro turno, mientras que fui abajo a Rayo. Después cuando llegué había una señora que estaba enojada porque dice que yo me había colado y no era así, porque yo le había encargado el lugar a otra persona. Quizás si el hospital armara un sistema como para que la gente vaya sentándose a medida que va avanzando la fila, eso también podría ser una opción. Sí, la verdad que sí, pero como te digo, a veces somos nosotros las personas los que estamos así medios de mal humor y no queremos colaborar, porque sí, la verdad que hoy estaba lleno en la mañana cuando yo llegué, estaba lleno toda la silla, pero viste sería de la otra fila, no sé, yo estoy acá en pediatría. Momentos de irnos a las farmacias de turno para este lunes 15 de abril. Farmacia 9 de julio, en 9 de julio 635. Farmacia Barberis, en Onelli 377. Y Farmacia de la Cruz, en Avenida de los Pioneros 4171, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 15 de abril. 9 de julio, en 9 de julio 635, Barberis, en Onelli 377, y Farmacia de la Cruz, en Avenida de los Pioneros 4171, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo. Les agradecemos a todos de su compañía aquí en Muley Zungu. Los dejo a todos en la programación. Memoria Pulamien Capeu Cayal.